En esta ocasión vamos a analizar lo que es el movimiento de caída libre. Un cuerpo tiene una caída libre si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia. Es importante considerar que para el movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, conforme va descendiendo un objeto, va aumentando su velocidad debido a la aceleración de la gravedad. Por eso se determina que este movimiento, o este tipo de movimiento de caída libre, es un MRUA. Vamos a tratar de analizarlo para conocer cuáles son las variables que vamos a considerar en la solución de ejercicios. Vamos a considerar nosotros que tenemos un objeto, una pelota, y lo vamos a dejar caer desde lo alto de un edificio. Aquí podemos hacer algunas consideraciones, es decir, si nosotros decimos se deja caer o cae libremente, o simplemente nosotros soltamos un objeto desde una determinada altura, ¿qué podemos considerar? Que obviamente va a tener una velocidad, pero va a tener una velocidad inicial igual a 0. Cuando dejamos caer un objeto, simplemente con soltarlo, este empieza a descender, recuerden, por la acción de la aceleración de la gravedad. Entonces, en este tipo de problemas podemos considerar que la velocidad inicial va a ser 0. A menos que en el problema nos dijeran, un objeto se lanza hacia abajo con una velocidad inicial de, y nos den el dato, entonces en ese caso lo consideraríamos así. Pero, si nada más nos dicen, se deja caer o cae libremente, la velocidad inicial sería 0. ¿Qué otras variables vamos a considerar en este tipo de ejercicios? Obviamente, la altura. ¿Desde qué altura se deja caer ese objeto? Otra variable, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Otra variable es la velocidad final. Es decir, que este objeto que se deja caer y desciende y toca aquí el piso o el suelo, va a llegar al suelo con una velocidad, con una velocidad final, que también la podemos denominar velocidad de caída. Entonces en un problema les pueden decir o les pueden pedir calcular la velocidad de caída o la velocidad final. Y obviamente es exactamente lo mismo. Pues son 4 variables que tenemos que considerar, aunque ya mencioné, si nos dicen que se deja caer o cae libremente, la velocidad inicial la vamos a considerar igual con 0. ¿Cuál es la otra variable o el otro dato? Más bien, otro dato que vamos a considerar, obviamente, es el valor de la aceleración de la gravedad, que vamos a considerarlo como más bien es una constante, pero vamos a considerar su valor como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que metros sobre segundo al cuadrado son las unidades de aceleración. Por eso cuando hablamos de gravedad, estamos hablando de una aceleración de la gravedad. Y obviamente vamos a considerar las fórmulas para este tipo de movimiento, que están aquí en esta primera columna. Entonces, las fórmulas que vamos a considerar para calcular nuestras variables son: velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. La altura es la velocidad final por el tiempo entre 2. La velocidad final o velocidad de caída es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y la altura es la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y del lado derecho, bueno, están las fórmulas de las variables ya despejadas de tiempo, altura y velocidad final. Entonces serán las fórmulas que vamos a utilizar para la solución de ejercicios de este tipo de movimiento. Algo importante que ya vimos también en los problemas anteriores es qué significa cada variable y unidades de medida. V0, velocidad inicial, unidades de medida, metros sobre segundo. Velocidad final, VF, y las unidades metros sobre segundo. Tiempo, T, segundos, H es altura, vamos a manejar metros, y G es aceleración de la gravedad y es una constante cuyo valor es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sería la introducción a este tema, que es el movimiento de caída libre, sus fórmulas, despejes, variables y unidades de medida. Vamos con un ejemplo. Nos dicen, desde lo alto de una torre de 328 pies de altura, obviamente aquí estamos considerando
como dato lo que es la altura, 328 pies de altura. Se deja caer, observen, aquí nos dicen se deja caer una pelota, determinar su velocidad de caída y determinar el tiempo que tarda en caer. Entonces, ¿qué datos tenemos para este ejercicio? Bueno, entonces tenemos la altura h, la altura es de 328 pies y nos dicen se deja caer, entonces la velocidad inicial va a ser 0. Entonces ya tenemos la altura y la velocidad inicial, pero recuerden, tenemos otro dato. En todos los problemas de caída libre tenemos este dato, que es la aceleración de la gravedad. La gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es una constante. Ya tenemos nuestros datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Inciso A, la velocidad de caída, que recuerden que es la velocidad final. Inciso B, el tiempo que tarda en caer. Es decir, desde que se deja caer la pelota hasta que choca con el suelo, ¿cuánto tiempo tarda? A eso se refiere con el tiempo que tarda en caer. Y de aquí, ¿qué observamos? Que la altura la tenemos en pies. Tenemos que convertir nosotros a metros. Entonces, primero convertimos o analizamos los datos y, en este caso, la altura nos las dan en pies, tenemos que convertir a metros. Y tenemos que un metro equivale a 3.28 pies, entonces pies arriba y pies abajo se eliminan. Y tenemos 328 por 1 entre 3.28, el resultado sería 100. Es decir, se deja caer esta pelota desde una altura de 100 metros. Y nos piden calcular la velocidad de caída. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De nuestra tabla de fórmulas buscamos la fórmula que nos va a permitir calcular la velocidad final cuando tenemos como datos la altura, la velocidad inicial y la gravedad. Entonces, la fórmula es velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Es decir, raíz cuadrada 2 por 9.8 por 100. Algo importante para esta operación. Primero multiplicamos 2 por 9.8 por 100 y ponemos igual y al final la raíz cuadrada. Si ponen raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 100, les van a obtener otro resultado. Entonces primero sacan o realizan todas las operaciones que están dentro del radical y al último sacan la raíz cuadrada. Y entonces tenemos que la velocidad de caída es de 44.271 metros sobre segundo. Vamos con el inciso B, calcular el tiempo. Para calcular el tiempo ya tenemos lo que es altura, velocidad inicial, gravedad y obviamente también ya tenemos como dato la velocidad final. Ya son 4 datos que tenemos para calcular lo que es el tiempo. Y entonces buscamos en nuestra tabla de fórmulas cuál podemos utilizar de acuerdo a los datos que tenemos y entonces encontramos que el tiempo es igual a la velocidad final sobre la gravedad. Obviamente la velocidad inicial va a ser 0. Entonces tenemos que la velocidad final, 44.271 metros sobre segundo, entre 9.8 que es la gravedad, el resultado es 4.517 segundos. Entonces, si se deja caer una pelota desde una altura de 100 metros, la velocidad con que va a chocar contra el suelo es de 44.271 metros sobre segundo. Y va a tardar 4.517 segundos, obviamente, en caer. Sería la solución de ese tipo de problemas. ¿Qué podemos observar? Que obviamente, como ya tenemos 2 datos en ese tipo de problemas, que es velocidad inicial y gravedad, ya su solución es un poco menos complicada. Vamos con un segundo ejemplo. Dice, un albañil deja caer un tabique desde la cima de un edificio. La velocidad de caída es de 100.8 kilómetros sobre hora. Entonces, aquí nos dicen la velocidad de caída. Y si nos dicen velocidad de caída es la velocidad final. Calcular. Bueno, aquí desde el inicio del enunciado nos dicen un albañil deja caer. Recuerden, cuando dicen deja caer, la velocidad inicial va a ser 0. Y nos piden calcular como inciso A el tiempo que tarda en llegar al suelo o el tiempo que tarda en caer. Inciso B, la altura de donde se deja caer el tabique. Entonces,
analizando ya nuestro problema y nuestros datos, tenemos que, si se deja caer, la velocidad inicial va a ser 0. La velocidad final es 100.8 kilómetros sobre hora. Y el dato que no debemos olvidar, que es la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, que nos piden calcular el tiempo e inciso B, la altura. Entonces sería otro tipo de ejercicios con diferentes variables a calcular. Y bueno, entonces la velocidad inicial obviamente es 0. La velocidad final está en kilómetros sobre hora, hay que pasar a metros sobre segundo, y obviamente G no hay ningún problema porque es una constante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir los kilómetros sobre hora, convertirlos a metros sobre segundo. 100.8 kilómetros sobre hora. Kilómetros arriba y kilómetros abajo se eliminan. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Horas abajo, horas arriba se eliminan. 1 hora equivale a 3600 segundos. Recuerden, multiplicamos 100.8 por 1000 por 1 y va en la parte de arriba de una fracción. Y en la parte de abajo sería 1 por 3600, va en la parte de abajo, dividimos ambos resultados y nos va a dar como resultado 28 metros sobre segundo. Ese sería el valor de la velocidad final, es decir, la velocidad con que el tabique va a chocar contra el suelo. Y bueno, ya tenemos como datos velocidad final, gravedad, velocidad inicial, pero obviamente como la velocidad inicial es 0, no se considera en nuestras fórmulas, si es que las analizan. Entonces, vamos con el inciso A. Si tenemos velocidad final y gravedad, para calcular lo que es el tiempo es igual a velocidad final entre gravedad. 28 metros sobre segundo, que ya lo convertimos, sobre la gravedad y nos da 2.857 segundos. Ese sería el valor del tiempo. Inciso B, la altura. Recuerden que para calcular la altura ya tendríamos velocidad final, gravedad y velocidad y el tiempo. Entonces, para calcular la altura es igual a velocidad final por el tiempo entre 2. La velocidad final, que ya la calculamos y convertimos, 28 metros sobre segundo. El tiempo, 2.857 segundos. Multiplicamos esos dos valores y dividimos entre 2. Y el resultado es de 39.998 metros. Entonces, la altura desde donde cae o se deja caer el tabique, eso tiene un valor aproximado de 39.998 metros. Y ese es el análisis que tenemos que realizar para dar solución a ejercicios de caída libre.